Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del famosísimo Can Yaman y atención, vamos a descubrir facetas suyas y de su familia que quizás nunca antes han visto. Prepárense porque este vídeo viene cargadito de secretos, anécdotas jugosas y detalles que seguro les van a encantar. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es súper importante para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Todos conocemos a Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, seamos honestos, su innegable atractivo. Pero detrás de la estrella de televisión, detrás del galán de telenovelas, hay una persona con una historia, una familia y un montón de curiosidades que lo hacen aún más interesante. Y hoy, gracias a una amiga en común que tengo con Demet Özdemir, su excompañera y, para muchos, algo más, voy a revelarles algunos de esos secretos. Empecemos por algo que quizás no todos sepan: la infancia de Can Yaman no fue precisamente un cuento de hadas. Sus padres se divorciaron cuando él era muy pequeño, y esto marcó su vida de una manera significativa. Él siempre ha sido muy reservado con este tema, pero Demet me contó que Can, a pesar de no hablar mucho de ello, siempre sintió una gran responsabilidad hacia su madre. Ella hizo muchos sacrificios para que él pudiera tener una buena educación y seguir sus sueños. De hecho, Can trabajó muy duro durante sus estudios para obtener becas y ayudar a su madre económicamente. Eso habla muy bien de su carácter. Profundizando en este aspecto, la separación de sus padres no solo generó una carga emocional, sino también una económica. Can, desde muy joven, entendió la importancia del esfuerzo y la dedicación. No se conformó con ser un simple estudiante, quería destacar, no solo por él, sino también por su madre. Sus noches de estudio no eran solo para aprobar exámenes, eran una forma de agradecer el sacrificio que ella hacía por él. Demet me contaba que incluso cuando ya era un actor reconocido, Can seguía mencionando con orgullo sus logros académicos y las becas que había conseguido, no como una forma de alardear, sino como un testimonio del camino recorrido y el esfuerzo invertido. Esta etapa de su vida, aunque difícil, forjó su carácter y le enseñó el valor de la perseverancia, una cualidad que sin duda lo ha llevado al éxito que hoy disfruta. Además, esta experiencia temprana le brindó una empatía especial hacia las personas que han enfrentado dificultades, un rasgo que se refleja en su compromiso con causas sociales y en su trato cercano con sus fans. La infancia de Can Yaman, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un motor que lo impulsó a superarse y a convertirse en la persona que es hoy. Otro dato curioso es que Can es un apasionado del deporte. Pero no solo del deporte para mantenerse en forma. Él realmente disfruta de la competencia y del trabajo en equipo. Demet me contaba que durante el rodaje de Erkenci-Kuş, en los ratos libres, Can organizaba partidos de baloncesto con todo el equipo. Era súper competitivo y siempre quería ganar. Incluso me dijo que a veces se ponía un poco intenso, pero siempre de una manera divertida y amigable. El deporte, según Demet, es su válvula de escape, su forma de desconectar del estrés y de la presión del trabajo. Y no es solo baloncesto. Can practica una gran variedad de deportes. Le encanta nadar, correr, ir al gimnasio y, de vez en cuando, se le ha visto practicando boxeo. Esta pasión por el deporte va más allá de una simple afición, es una parte fundamental de su estilo de vida. Demet me contaba que incluso en los días más ajetreados del rodaje, Can siempre encontraba un hueco para hacer ejercicio. Para él no es una obligación, sino una necesidad, una forma de mantenerse en forma física y mentalmente. Además, el deporte le ha enseñado valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal, valores que aplica en todos los aspectos de su vida. En el set de Erkenci-Kuş, los partidos de baloncesto no eran solo un momento de esparcimiento, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos entre los miembros del equipo. Can, con su espíritu competitivo, contagiaba energía y motivación a todos. Incluso aquellos que no eran fanáticos del baloncesto se unían a los partidos, impulsados por el entusiasmo de Can. Esta faceta de su personalidad, su amor por el deporte y su capacidad para inspirar a los demás, lo convierten en un líder nato, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ahora hablemos un poco de su familia.
Aunque Khan es muy reservado con su vida personal, Demet me contó que él está muy unido a su abuela. Ella es una figura muy importante en su vida y él la adora. De hecho, me dijo que Khan siempre la llama antes de tomar cualquier decisión importante y que valora mucho su opinión. La abuela de Khan es una mujer muy sabia y con mucha experiencia, y él confía plenamente en su juicio. Qué bonito, ¿verdad? Demuestra que a pesar de ser una estrella mundial, Khan no olvida sus raíces y valora los lazos familiares. La relación de Khan con su abuela es un ejemplo de amor incondicional y respeto mutuo. Demet me contó que en varias ocasiones, durante el rodaje, Khan hablaba con cariño de su abuela y compartía anécdotas sobre su infancia y los consejos que ella le daba. La abuela de Khan es una figura matriarcal, una mujer fuerte y sabia que ha influido profundamente en su vida. Ella le ha inculcado valores como la humildad, la honestidad y la importancia de mantener los pies en la tierra, a pesar de la fama y el éxito. Khan, a pesar de su apretada agenda, siempre encuentra tiempo para visitar a su abuela, escuchar sus historias y compartir momentos especiales con ella. La opinión de su abuela es fundamental para él, y la considera su principal consejera y confidente. Esta conexión tan especial con su abuela demuestra que, más allá de ser un actor reconocido mundialmente, Khan Yaman es un hombre de familia, que valora sus raíces y que encuentra en sus seres queridos el apoyo y la fortaleza para seguir adelante. Otro secreto que me reveló Demet es que Khan es un gran cocinero. Sí, lo que oyen. Al parecer, le encanta cocinar platos tradicionales turcos y sorprender a sus amigos y familiares con sus habilidades culinarias. Demet me contó que durante el rodaje de Erkencikus, Khan a veces preparaba la cena para todo el equipo y que sus platos eran deliciosos. Su especialidad, según Demet, es el manti, una especie de ravioles turcos rellenos de carne. Se me hace agua la boca solo de pensarlo. La pasión de Khan por la cocina no es solo una afición, sino una forma de conectar con sus raíces y de expresar su creatividad. Demet me contaba que Khan se tomaba muy en serio la preparación de cada plato, investigando recetas antiguas y utilizando ingredientes frescos y de la mejor calidad. Para él cocinar es un acto de amor, una forma de compartir su cultura y de agasajar a sus seres queridos. Durante el rodaje de Erkencikus, las cenas preparadas por Khan se convirtieron en un evento esperado por todo el equipo. No solo disfrutaban de la deliciosa comida, sino también de la atmósfera cálida y familiar que Khan creaba. Además de manti, Khan es un experto en otros platos tradicionales turcos, como el lahmacun, una especie de pizza turca, y el dolma, hojas de parra rellenas de arroz y especias. Su habilidad en la cocina demuestra que Khan Yaman es un hombre con múltiples talentos, capaz de destacar tanto en la actuación como en la gastronomía. Y hablando de Erkencikus, es inevitable mencionar la química que existía entre Khan y Demet en la pantalla. Muchos fans creían que su relación iba más allá de la amistad, y la verdad es que había algo especial entre ellos. Demet me confesó que la conexión que tenían era real y que se llevaban muy bien tanto dentro como fuera del set. Sin embargo, me aclaró que su relación siempre fue estrictamente profesional y de amistad. Aunque, quién sabe, quizás en el futuro, nunca se sabe lo que puede pasar. La química entre Khan y Demet en Erkencikus fue innegable y contribuyó en gran medida al éxito de la serie. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la complicidad que transmitían en la pantalla hacían que los fans suspiraran y soñaran con una relación amorosa en la vida real. Demet me contaba que la clave de esa química era la confianza y el respeto mutuo que se tenían. Ambos son profesionales dedicados y se esforzaron al máximo para crear personajes creíbles y entrañables. La amistad que surgió entre ellos fuera del set también influyó positivamente en su trabajo. Se apoyaban mutuamente, se daban consejos y se divertían juntos, lo que se reflejaba en la naturalidad y frescura de sus interpretaciones. A pesar de los rumores y las especulaciones, Demet insiste en que su relación siempre fue estrictamente profesional y de amistad. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que en el futuro las cosas cambien. Nunca se sabe lo que puede pasar, me dijo con una sonrisa enigmática. La verdad es que la química entre Khan y Demet es algo especial y único, y solo el tiempo dirá si esa conexión se transforma en algo más. Ahora, vamos a hablar un poco de la personalidad de Khan. Demet me lo describió como un hombre muy inteligente, ambicioso y con una gran determinación. Él sabe lo que quiere y trabaja duro para conseguirlo. También me dijo que es una persona muy generosa y solidaria, y que siempre está dispuesto a ayudar a los demás.
Khan participa activamente en varias organizaciones benéficas y utiliza su fama para concienciar sobre diferentes causas sociales. Eso es algo que admiro mucho de él. La inteligencia de Khan Yaman va más allá de lo académico, es una inteligencia emocional que le permite conectar con las personas, entender sus necesidades y ofrecer su ayuda de manera desinteresada. Demet me contaba que Khan siempre está dispuesto a escuchar a los demás, a dar consejos y a brindar su apoyo a quienes lo necesitan. Su ambición no es egoísta, no busca el éxito solo para sí mismo, sino que quiere utilizar su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Su compromiso con causas sociales es admirable. Khan participa activamente en varias organizaciones benéficas y utiliza su fama para concienciar sobre diferentes problemáticas, como la pobreza infantil, la defensa de los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Demet me decía que Khan se involucra personalmente en cada proyecto, dedicando tiempo y recursos para lograr un impacto real. Su generosidad y solidaridad son cualidades que lo definen como persona y que lo convierten en un modelo a seguir para muchos. Otro aspecto interesante de la personalidad de Khan es su sentido del humor. Demet me contó que él es muy divertido y que siempre está haciendo bromas y contando chistes. Durante el rodaje de Erkencicus, él era el encargado de mantener el buen ambiente y de hacer reír a todo el mundo. A pesar de ser una persona muy seria y profesional, Khan también sabe cómo divertirse y disfrutar de la vida. El sentido del humor de Khan es una de sus armas secretas para conquistar a la gente. Demet me contaba que incluso en los momentos más tensos del rodaje, Khan encontraba la forma de hacer reír a todo el mundo y de aliviar la tensión. Sus bromas son ingeniosas y ocurrentes, y nunca resultan ofensivas o hirientes. Además, Khan es un gran contador de chistes, con un repertorio interminable que siempre tiene a mano para animar el ambiente. Su sentido del humor no es solo una forma de divertirse, sino también una forma de conectar con los demás y de crear un ambiente positivo y agradable. Durante el rodaje de Erkencicus, Khan era el alma de la fiesta, el encargado de mantener el buen humor y de hacer que todos se sintieran a gusto. Su capacidad para hacer reír a la gente es un don que lo convierte en una persona aún más especial y querida. Y por último, pero no menos importante, quiero contarles un secreto que me reveló Demet sobre los planes futuros de Khan. Al parecer, él está muy interesado en expandir su carrera a nivel internacional y en trabajar en proyectos en diferentes idiomas. De hecho, me dijo que Khan está estudiando inglés y español para poder actuar en películas y series en estos idiomas. Eso sería increíble. Imaginen a Khan Yaman hablando español. Sería todo un sueño. La ambición de Khan por expandir su carrera a nivel internacional es un reflejo de su espíritu aventurero y de su deseo de explorar nuevos horizontes. Demet me contaba que Khan está muy motivado por la idea de trabajar en diferentes idiomas y de colaborar con profesionales de todo el mundo. Su dedicación al estudio del inglés y el español demuestra su compromiso con este objetivo. No se conforma con ser un actor reconocido en Turquía, quiere conquistar el mundo con su talento y su carisma. Imaginen a Khan Yaman protagonizando una película de Hollywood o una serie española. Sería un éxito asegurado. Su capacidad para aprender idiomas, su talento para la actuación y su innegable atractivo lo convierten en un candidato perfecto para triunfar en el mercado internacional. La ambición de Khan es admirable y estoy segura de que logrará alcanzar todas sus metas. Bueno, mi gente guapa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado descubriendo estos secretos de Khan Yaman y su familia tanto como yo disfruté contándoselos. Como ven, detrás de la fama y el éxito, hay una persona con una historia, una familia y un montón de cualidades que lo hacen aún más admirable. En resumen, hemos descubierto que Khan Yaman tuvo una infancia marcada por el divorcio de sus padres, que es un apasionado del deporte y un gran cocinero, que está muy unido a su abuela, que tiene un gran sentido del humor, que es muy generoso y solidario, y que tiene planes de expandir su carrera a nivel internacional. Un hombre con muchos talentos y una gran personalidad. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Khan Yaman. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo y cuál de estos secretos les sorprendió más. Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.